Bienvenidos a Biblia Revisada, el podcast donde exploramos los textos bíblicos en sus lenguas originales, hebreo, arameo, siríaco y griego, desde una perspectiva estrictamente filológica y lingüística. Aquí no encontrarás interpretaciones doctrinales ni adaptaciones modernas. Analizamos palabra por palabra la gramática, la sintaxis y el estilo de los textos antiguos para acercarnos con el mayor rigor posible a sus formas originales de dicción y escritura. Comienza ahora otro episodio de Biblia Revisada. El tema de hoy es Midrash, la tradición judía sobre el nacimiento del rey David. En el vídeo en el que expuse acerca de Miqueas 5.2, narré algunas tradiciones judías, sin embargo, no mencioné las fuentes específicas y en ese mismo vídeo que recomiendo ver, algunas personas consultaron acerca de las fuentes específicas de esas tradiciones orales. Y es lo que voy a compartir ahora con ustedes. Aquí es necesario hacer una aclaración, sobre todo para las personas que no están familiarizadas con este tipo de contenidos. Cuando se menciona la tradición oral, estamos refiriéndonos a aquellas vivencias que están relatadas en la Biblia, pero que también fueron contadas desde su propia perspectiva por los protagonistas y personajes de estos relatos que se encuentran en la Biblia. Es decir, si usted cree que el rey David existió, entonces cree que el padre y la madre del rey David existieron. Por ende, no debería ser muy complicado para usted aceptar que estas personas compartieron varias vivencias y éstas se fueron transmitiendo de generación en generación. De esta manera, se formó, no solamente con relación al rey David, sino con distintos personajes de la Biblia, una tradición o transmisión oral. Y esta, precisamente, se difundía de esta forma, de manera oral. Pero hubo un acontecimiento, sobre todo, aciago y traumático, cuando llegó la destrucción del segundo templo y comenzó a tener lugar una dispersión del pueblo. Entonces se temió que estas tradiciones se perdiesen y es por eso que se decidió ponerlas por escrito. Exactamente por las mismas razones, los discípulos de Jesús de Nazaret que preservaban la tradición acerca de su rabino o su Mesías y que la transmitían de manera oral, también por esas mismas razones decidieron ponerlas por escrito y ahora usted puede acceder a esa información en la forma de evangelios. Esto que usted conoce como evangelios, primero eran tradiciones orales, algo que es muy propio del pueblo judío. Entonces, cuando cito a continuación el tratado talmúdico de Bava Batra 91a, quiere decir que en este folio del Talmud quedó también registrada una tradición oral. No es que se compuso para que sea parte del Talmud, sino que se recopiló y a esa compilación se la conoce como Talmud. Dice así, Tratado Talmúdico de Bava Batra 91a, Ime de David Nitzevet bat Atel Shema. La madre del rey David, Nitzevet, hija de Adel, fue el nombre de ella. De tal manera que un dato que no se encuentra en los relatos de la Biblia, es decir, en la Biblia usted no encontrará cuál era el nombre de la madre del rey David. Sin embargo, esto quedó preservado como una tradición que posteriormente se puso por escrito. En el vídeo de Miqueas 5.2, que recomiendo ver, narré una tradición oral acerca del origen del rey David. Y ahora voy a leer directamente del Midrash Hamekri. Presten mucha atención, por favor. Ahashat se David mamzer. La sospecha de que David era un mamzer. ¿Qué es un mamzer? Es un hijo ilegítimo. Ki hashifha haita amura. Fue porque la sierva que estaba supuesta ligiot imo a estar con él, quiere decir lo siguiente. Cuando dice a estar con él, se está refiriendo al padre del rey David. Y la sierva de la casa estaba supuesta, es una manera de decir que estaba destinada a estar con él.
¿de acuerdo? Él había decidido unirse íntimamente a su sierva. Bimkom Isto, en lugar de su esposa. Es decir, esta sierva iba a ser tomada por el padre del rey David en lugar de su propia esposa, la madre de sus hijos. Uveli y Ediato, y sin conocimiento de él, Ba'a Elaf, vino a él Isto, su esposa, sin que él lo supiese. Vehu lo yada mikaj, y él no supo de esto. Es decir, él llevó a cabo lo que él había planificado, y cuando él creía estar uniéndose a su sierva, en realidad se estaba uniendo a su propia esposa. Y a él le cuentan lo que sucedió en aquella ocasión, dado que el embarazo comienza a ser notorio, el embarazo de su esposa. Veloja y abatuaj, y no fue seguro, se divareja, que las palabras va inean amitim, es decir, que las palabras de ella sobre este asunto eran verdaderas. No fue seguro para él que este relato era la verdad. Él quedó con esa sospecha. Veshemalo amra lo emet vejabalat manzer, y quizás no le dijo la verdad a él, vejabalat manzer, y el nacido era un manzer, un hijo ilegítimo. Es decir, al ver el embarazo de su esposa y creyendo él que no se había unido a ella, entonces él sospecha que ese embarazo, o que el niño en ese embarazo era un mamzer, un hijo ilegítimo. Un mishnolad David, y desde que nació David, vejaya admoni, y fue rojizo, bisoné meahav, distinto de sus hermanos, nithaset ahashat, se fortaleció la sospecha del padre del rey David. Ad sheba Samuel umashach et David, hasta que vino Samuel umashach et David, y ungió a David. Esto se encuentra relatado en la Biblia. Estos son detalles que se transmitieron de manera oral. Vehit barer lemafrea sheu kasher. Vehit barer, y se esclareció lemafrea, para atrás. Es una forma antigua de decir, se esclareció en retrospectiva, sheu kasher, que él era apto. Kasher es el opuesto de mamzer. No era un hijo ilegítimo, era un hijo kasher, apto, ki en la Shejinah shorah al mamzerim, porque la Shejinah no reposa sobre los mamzerim, sobre los hijos ilegítimos. Entonces, conociendo estas tradiciones que se preservaron de manera oral, transmitiéndose de generación en generación, pero que en un determinado momento se pusieron por escrito, conociendo esto, es que podemos comprender lo que había detrás cuando el rey David escribió, por ejemplo, lo que encontramos en el Salmo 51:7. Be'avon jolalti, he aquí, con culpa fui engendrado. Uvejet yehematni y mí, y en pecado quedó embarazada de mí mi madre, porque el padre creía estar haciendo otra cosa. Ahora vamos a leer el Salmo 69:9. Quiero aclarar lo siguiente. Los versos que estoy citando son de acuerdo a la versificación hebrea. Hay una diferencia en la versificación hebrea y la versificación numerada de las Biblias cristianas. Salmo 69:9. Esto lo escribió el rey David. Mudar haiti le ajai. Ajeno fui a mis hermanos. Es decir, para mis hermanos fui un ajeno. Venohri lifnei imi. Y un extraño para los hijos y mí, de la madre mía. Entonces, como podemos ver, a través del texto que tenemos en las Escrituras, podemos intuir que había cosas que estaban sucediendo y que eran secretos de familia, naturalmente, de la familia del rey David. Y la tradición nos asiste para poder
comprender un poco más acerca de qué estaba sucediendo. Y ahora también cobra mayor sentido lo que sucedió cuando Samuel fue a Betlehem, a la casa de Isaí. Y de pronto, este señor presenta como hijos suyos a unos, pero no a David. Y el último, al no hallarse a alguien, fue que llamaron a David. Y algo muy interesante es que David fue conducido hacia adentro de la casa por el profeta, como si antes no fuese permitido a él ingresar. Son detalles que ahora que usted revise estos textos nuevamente, quizás ahora podrá hacerlo con un enfoque un poco más amplio, con un conocimiento un poco más claro acerca de lo que sucedía respecto del rey David. Si te interesa adquirir una Biblia traducida con un enfoque académico, libre de sesgos doctrinales y de tensiones religiosas, visita bibliarevisada.com. En esta página web estamos trabajando en la elaboración de una Biblia que te muestra el texto hebreo o griego, según sea el caso, la respectiva transliteración fonética de cada uno de los versículos y su traducción directa, sin enfoques doctrinales.